Quiero empezar dándoos la bienvenida a todos y agradeciéndoos vuestra participación en este webinario del Grupo Operativo Redaport titulado Mujeres y jóvenes en el medio rural español y en la producción porcina, perspectivas del sector y estrategias para mitigar los riesgos asociados a un mayor consumo de antibióticos. El webinario de hoy está siendo grabado y estará disponible en breve en la web de Redaport. Para quienes no conozcáis el proyecto Redaport, indicaros que tiene como objetivo reducir el uso de antibióticos en explotaciones porcinas mediante una plataforma que permite a las granjas introducir sus datos de bioseguridad y otros, y mediante la combinación de varias bases de datos obtener informes comparativos del consumo de antibióticos en explotaciones porcinas. Si queréis saber más sobre el proyecto, podéis encontrar información en la web www.redaport.es. En el grupo operativo participan las empresas Valcompanys, Fincaporc, Sociedad Cooperativa Ganadera de Caspe y Sociedad Agroalimentaria Tejares Hermanos Chico, además de Amprogapor, la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, el GSP, el Grupo de Sanejament Porcí de Lleida y la Universidad de Lleida. Y como socios colaboradores, a quien queremos agradecer especialmente su colaboración, la EMS, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y el MAPA, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El proyecto cuenta con un presupuesto de 385.549,82 euros que están sufragados íntegramente en el marco de la convocatoria 2020 de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación. El 80% de esta financiación procede de la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, del FEADE. Y decir también que la responsabilidad de la aplicación de la financiación y de la ayuda nacional correspondiente es de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria de la DGD-RIFA. Y pasando ya al tema del webinario que nos ocupa hoy, queríamos desde Redaport dedicar un webinario a la temática de mujeres y jóvenes por su importancia en el presente y en el futuro del sector porcino. Aunque nuestra primera ponente nos dará más datos, indicaros solo que en España trabajan en el sector porcino de forma directa 65.000 mujeres, lo que supone el 42% del empleo directo total. En el webinario de hoy contamos con ponentes de excepción, Margarita Rico, que nos hará una presentación inicial, y después pasaremos a una mesa redonda protagonizada por jóvenes del sector porcino español. Tenemos a Carlos Baeza y a Sonia Bell, que son veterinarios, a Neus Serrentí y a Aymara Luengo, ganaderas, que nos contarán de primera mano su experiencia en el sector. Muchas gracias a todos por vuestra participación en el webinario. Después dejaremos algunos minutos para el debate y si surgen preguntas, por favor, ponedlas en el chat y las pasaremos a los ponentes. Nuestra primera ponente de hoy, es un placer contar con ella, es Margarita Rico, que es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, que pertenece a la Universidad de Valladolid. Su trayectoria investigadora se ha centrado en el análisis de la contribución de las mujeres al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales. También ha trabajado en otros temas, tales como la evaluación de las políticas de desarrollo rural, la despoblación rural, el turismo rural o la industria agroalimentaria. Los resultados de todas estas investigaciones han sido publicados en varios libros y en revistas académicas especializadas, y ha participado también en numerosos congresos nacionales e internacionales. Repito que es un placer tenerte aquí, Margarita, y cuando quieras, por favor, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar a Interporc por invitarme a este interesante webinario. Buenas y nevadas tardes a todos. La verdad es que da gusto levantarse y ver que está todo blanco, que falta haciendo ya al campo y a los pantanos. Así que bueno, pues un poco doble alegría en el día de hoy.
Si os parece, voy a compartir la presentación, una breve presentación que he preparado para poder seguir un poco mi exposición. La estamos viendo, Margarita. Perfecto. Bueno, pues decía hace un momento Cristina que efectivamente dentro de este interesante webinario que Interporc ha organizado en torno a la figura de las mujeres y los jóvenes dentro del sector ganadero y dentro del sector porcino en concreto, pues voy a presentar bueno, pues una breve exposición acerca de la trayectoria profesional de la mujer en el sector ganadero. Así es como venía el título de esta exposición, pero yo le he alargado un poquito más y le he puesto ideas clave para el debate, porque no persigue ser una lección magistral ni nada por el estilo, sino que lo único a lo que aspiro es a poner sobre la mesa pues varias cuestiones yo creo que bastante interesantes que nos hagan pensar, que nos hagan reflexionar y también que nos permitan debatir en el día de hoy, aprovechando que luego tenemos pues una mesa redonda donde otras personas especialistas en la materia pues también pueden dar sus opiniones y también dar cabida a que todas las personas que estéis escuchando en este webinario pues que podáis intervenir con vuestras preguntas. Antes de nada, me gustaría también felicitar a Interporc por haber pensado en organizar un webinario en torno a una cuestión social. Es decir, no exclusivamente a una cuestión económica o a una cuestión más técnica, sino a una cuestión social, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de dos colectivos, que son las mujeres y los jóvenes. Y estas cuestiones sociales han sido las eternas olvidadas en otros estudios técnicos de años atrás. Posiblemente la mayor parte de vosotros habéis visto pues, el monográfico financiado por Cajamar y en el que también ha participado Interporc de hace unos años sobre el sector porcino en España. Pues un monográfico de casi 800 páginas en el que en ninguno de sus capítulos habla específicamente sobre cuestiones sociales. Afortunadamente eso está revirtiendo, las cosas están cambiando y hoy, por ejemplo, podemos asistir a un webinario en el que se esté tratando estos temas más en específico. Así que, bueno, pues felicidades por ello. Para comenzar entonces mi exposición, pues lo quiero hacer desde un punto de vista optimista y desde un punto de vista positivo, es decir, reconociendo lo bueno del sector ganadero, reconociendo lo bueno del sector porcino y las cosas que se están haciendo bien. Creo que es una visión comúnmente aceptada por todos de todas las externalidades positivas de la ganadería sobre la sociedad, desde un punto de vista ya sea territorial, como económico, como social. Medioambientalmente hablando, pues sabemos que la ganadería, igual que la mayor parte de sectores económicos, pues tiene una serie de efectos negativos traducidos en contaminación, pero tiene otra serie de efectos de externalidades positivas que también hay que contar. Nosotros nos tenemos que fijar en lo negativo. Repito que la mayor parte de sectores contaminan. El sector ganadero, o el sector primario en general, también tiene una serie de externalidades positivas que ayudan a la preservación del medio. En el caso de la ganadería, por ejemplo, estamos hablando de una actividad de base territorial. En el caso de la agricultura, de la ganadería en extensivo, pues que ayuda a conservar el medio, a proteger los suelos, a proteger los suelos de incendios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que tener muy presente no solamente las cuestiones más perniciosas, sino también hay que tener presente y también calcular esos efectos positivos. Desde el punto de vista económico, pues la ganadería es un sector que genera renta, genera riqueza, es tremendamente importante estos efectos sobre las zonas donde se encuentran localizadas estas actividades, porque son capaces de generar
sistemas alimentarios locales bastante más amplios y bastante complejos. Y esto teniendo en cuenta los efectos de arrastre que en general generan todas las actividades del sector primario, las del sector ganadero también, por supuesto, y esos efectos de arrastre se generan tanto hacia adelante como hacia atrás, porque el sector ganadero genera un impulso bastante importante sobre el sector agrícola y también genera impulsos sobre otros sectores, como pueden ser el sector agroalimentario de transformación, sobre el transporte, sobre servicios de asesoramiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que tener presente y hay que valorar todos esos sistemas de arrastre desde un punto de vista económico. Y desde un punto de vista social, la ganadería, pues sabemos todos que crea empleo además sobre sectores que están especialmente desfavorecidos, como son las mujeres y los jóvenes, que son los que tienen mayores tasas de desempleo. La ganadería fija población en zonas especialmente aquejadas de despoblamiento, como son las zonas rurales. Además mantiene costumbres, mantiene tradiciones, culturas muy arraigadas, y todos estos efectos además les benefician tanto a los propios pobladores rurales, pero también a los pobladores urbanos, que eligen las zonas rurales como zona de descanso para fines de semana, para vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente son unos efectos que a la sociedad en su conjunto le benefician. Si hablamos ahora del binomio ganadería y mujeres y jóvenes, pues esas interrelaciones también son muy positivas. También es comúnmente aceptado que la presencia de mujeres y de jóvenes es indispensable para el sector. Esto desde un punto de vista de las propias mujeres y de los propios jóvenes, porque desarrollan su actividad profesional dentro, o tienen capacidad de desarrollar su actividad profesional dentro de este sector. Y también es una visión, bueno, pues aceptada por todas las administraciones públicas. No en vano, pues uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS número 5, pues habla precisamente de eso, de la necesidad de que haya una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de que las mujeres pues alcancen ese empoderamiento. Por otra parte, hay que decir que las mujeres juegan un papel muy importante en el sector ganadero, tanto cuantitativa, como veremos dentro de un momento, como cualitativamente. Aunque esto que voy a decir ahora es un poco políticamente incorrecto, pero los roles tradicionalmente asignados a las mujeres consisten en su mayor sensibilidad hacia los temas relacionados con los cuidados, con la crianza, etcétera, etcétera. Bien, pues ese rol, aunque sea, como decía, políticamente incorrecto decirlo, pues le da bastantes puntos a la hora de que las mujeres elijan el sector ganadero como un sector en el que poderse ganar la vida. Como veremos dentro de un momento, los datos así lo manifiestan, de tal forma que dentro del sector primario hay un mayor número de mujeres trabajando en el sector ganadero que en el sector agrícola. Si hablamos ahora de la interrelación entre ganadería y jóvenes, bueno, pues esa vinculación también es muy necesaria y además con unos resultados bastante positivos, porque los datos muestran que la edad está positivamente interrelacionada con el grado de innovación y de tecnificación de las explotaciones ganaderas. Es decir, las explotaciones ganaderas más grandes, mejor dimensionadas y más tecnificadas, por lo general, pues tienen tras de sí personas jóvenes a su cargo. Entonces, bueno, pues se da un poco todos los ingredientes para que estos colectivos, mujeres y jóvenes, pues tengan esa posición fundamental dentro del sector ganadero y dentro del sector porcino en particular. Decía que analizando algunos datos para España,
tomando como fuente pues, un estudio de Interporc del año pasado. También felicitar porque Interporc se haya molestado en recabar estos datos. No es fácil encontrar datos diferenciados por sexo de sectores tan concretos como en este caso. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una gozada para los analistas poder contar con este tipo de datos. Decía que según este estudio, pues actualmente en España hay más de 65.000 mujeres trabajando en el sector del porcino, lo que supone el 40% del empleo total en este sector. De estas 65.000 mujeres, algunas están trabajando directamente en el sector primario, unas 31.000 mujeres, lo que supone el 39% del total del empleo en el sector primario del porcino, en la parte más básica del sector. Unas 2.600 mujeres están empleadas en cooperativas y en empresas integradoras, lo que supone el 46% del total de personas trabajando en cooperativas y integradoras. Y casi 31.000 mujeres están trabajando en empresas transformadoras, lo que supone pues, el 47,5% del total. Es decir, estamos diciendo que es un sector en el que prácticamente se está alcanzando la igualdad de ocupación entre mujeres y hombres, cosa que apenas ocurre o que no ocurre en otros subsectores del sector primario. Por ejemplo, si hablamos del sector primario en general, englobando agricultura y ganadería, las mujeres titulares en este sector primario son el 30%. Es decir, un diferencial bastante abultado entre lo que está ocurriendo específicamente en el sector del porcino y lo que ocurre en el sector primario en general. Así que, bueno, pues como decía, esa interrelación sector porcino y mujer pues es muy estrecha y así sí, tiene que seguir siéndolo con los beneficios positivos que ello conlleva. No obstante, aunque por ahora, bueno, pues no hayamos hecho más que contar alabanzas y contar lo positivo de estas interrelaciones, de la participación de mujeres y jóvenes en el sector de la ganadería y en el sector porcino, bien es cierto, y bien lo sabéis todos los que me estáis escuchando, que aún hay importantes obstáculos dentro del sector, pues que hay que ir aparcando, hay que ir avanzando sobre su posible superación. He intentado hacer un listado de estos obstáculos, desde luego que me habré quedado muchos en el tintero, pero he recogido los que a mi juicio pues, son más importantes y también pues, creo que corre más urgencia intentar solucionarlos. He diferenciado esos obstáculos, esos problemas, esos frenos en 3 bloques. Primero todo lo relacionado con cuestiones más técnico-ambientales, después relacionado con cuestiones más económicas y finalmente relacionado con temas más sociales. Y después de cada uno de esos obstáculos he puesto ahí en color rosa pues algunas causas o motivos que a mí me sugieren que son los que están haciendo que esos obstáculos sucedan en la actualidad. Pero seguramente que hay otras causas y hay otros motivos y que pues estaré encantada de que se debatan posteriormente en la mesa redonda. Comenzando con esas cuestiones más técnicas, técnico-ambientales, ahí le he puesto, bueno, verdaderamente yo no soy especialista en estas cuestiones, después van a hablar 4 o 5 personas que son especialistas en ello y van a dar unas explicaciones fabulosas a este respecto, con lo cual, bueno, pues en este caso lo voy a dejar así un poquito más para que se pueda profundizar en ello más adelante. En primer lugar, pues he recogido los problemas que existen relacionados con la gestión eficiente de los residuos, purines, etcétera, y con la adopción de manejos sostenibles. La necesaria adopción de manejos sostenibles pues, para cumplir
pues, con esos mínimos niveles de contaminación y cumplir, bueno, pues con otras demandas hoy en día de los mercados y de las normativas. Quizá este problema pues, esté relacionado con limitaciones técnicas que tienen las explotaciones que les impiden realizar esa gestión eficiente de los residuos. En algunos casos puede ser falta de asesoramiento, sobre todo si estamos hablando de explotaciones pequeñas, o incluso en otros casos de actitud, porque nos encontramos con personas mayores que ya no les interesa hacer los cambios necesarios para adecuar sus explotaciones a esos requerimientos que decía antes. Como os decía, un tema bastante amplio y sobre el que se podría hablar largo y tendido. En segundo lugar, pues hago referencia también a todos los problemas, a todas las trabas relacionadas con cuestiones sanitarias, alimentarias y de bienestar animal. Sobre estos temas se va a hablar posteriormente en la mesa redonda, se va a hablar sobre el uso de antibióticos, pero se podría hablar de otros muchos, posiblemente hubiera que hacer un webinario para cada uno de estos temas. Se podría hablar también de los problemas con los piensos de los animales y de la elección racional de materias primas para la elaboración de esos piensos, para, bueno, pues encontrar un alimento que sea nutritivo, que cumpla con unos estándares, que cumpla también pues, con cuestiones relacionadas con bienestar del animal, con sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también hay un intenso debate en torno a la alimentación animal. Y luego, bueno, pues podíamos hablar también de las exigencias de los mercados, podíamos hablar también largo y tendido sobre la normativa, sobre la necesidad de adecuación de normativa en torno a este trinomio de sanidad, alimentación y bienestar animal. Entonces, bueno, pues lo dejo también un poco para un posible debate. Y en tercer lugar, hablando de cuestiones técnicas, bueno, pues hablo también de los retos tecnológicos y de innovación, la necesaria innovación y tecnificación, digitalización que se necesita en el sector porcino, pero en general en todo el sector primario, la necesidad de adaptarse a los nuevos requerimientos y continuar pues, en la senda de la competitividad que también se está haciendo en el sector porcino, pero está claro que no se puede uno dormir y hay que seguir porque bueno, pues la competencia que hay en los mercados exteriores es muy fuerte. Si pasamos a las cuestiones económicas, pues he recogido ahí también diversos problemas, como son, por ejemplo, el gran reto de seguir, como decía antes, en esa senda de competitividad. Sabemos que en los últimos tiempos el consumo de carne en general y de carne de porcino, de carne de cerdo en particular, pues está disminuyendo. Eso exige salir a nuevos mercados, salir a exportar a mercados internacionales, y eso exige también tener que competir con otros mercados muy fuertes a nivel mundial. Entonces, bueno, pues eso también es un reto, es un problema que está afectando a las explotaciones del sector y con el que hay que lidiar. Desde el punto de vista económico, también quiero hacer alusión a que sí, está muy bien decir que es necesario innovar, que es necesario tecnificarse, digitalizar, etcétera, etcétera, pero también somos conscientes de los elevados costes que tiene todo ese proceso de tecnificación, de implantación de esos nuevos sistemas digitales. Además, esta dificultad es mayor todavía para aquellos jóvenes que acaban de incorporarse, que están acometiendo pues, nuevas inversiones, y el coste de esas inversiones, bueno, pues le es bastante importante hasta que sean capaces de coger, bueno, pues una cuota de mercado que les permita ser más competitivos en el mercado. Motivos por los que existan esos problemas económicos, bueno, pues quizá haya falta de apoyo público, no haya ayudas suficientes, como comentaba antes, pues a lo mejor también falta asesoramiento para ver cuáles son los sistemas más eficientes desde un punto de vista técnico y también desde un punto de vista económico.
En otras ocasiones decíamos que si las explotaciones son pequeñas, pues puede ser que no le sea rentable a la persona meterse en esas grandes inversiones. No sé, se me ocurren la verdad que varios motivos por los que ese problema, esos elevados costes, bueno, pues sean un obstáculo para las personas que están dentro de este sector. Si hablamos ahora de cuestiones económicas, pero un poco referidas al colectivo del que estamos hablando, las mujeres, pues los datos muestran que por lo general las mujeres lideran explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, de un tamaño por término medio inferior a las explotaciones que lideran los hombres. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, pues los motivos están muy relacionados con la distribución del tiempo de mujeres y de hombres en cuestiones más relacionadas con lo laboral y en cuestiones más relacionadas con cuidados y con cuidados de la casa y de la familia, porque las mujeres, decía que los datos lo que muestran es que se dedican dedican su tiempo bastante más a la casa, a los cuidados, en comparación con los hombres, lo cual les resta tiempo para dedicarlo a su actividad laboral. ¿Y esto qué es lo que suscita? ¿Qué es lo que genera? Pues que esas explotaciones que son más pequeñas, en las que ocupan menor tiempo, pues también sean menos competitivas y por lo tanto menos rentables. Es un poquito la pescadilla que se muerde la cola. Relacionando un poco y complementando esta última cuestión económica con las cuestiones sociales, quizá también sea esa falta de tiempo de las mujeres lo que las impida participar en menor medida en asociaciones y en órganos de dirección de empresas y también en órganos de representación de asociaciones y cooperativas en general. También los datos, las estadísticas nos indican que hay una proporción bastante más baja, la verdad es que es un diferencial bastante importante entre mujeres y hombres que se encuentran en puestos de liderazgo de empresas y también de órganos asociativos. Otra de las lacras, de los problemas dentro del sector primario en general y dentro del sector ganadero y dentro del sector porcino por extensión, es que hay una falta importante de formación y de cualificación en el sector, sobre todo en cuestiones relacionadas con digitalización, sostenibilidad y gestión empresarial. No es el caso de las personas que van a formar parte dentro de un momento de la mesa redonda, porque todas ellas tienen una formación superior, tienen una gran formación y cualificación, pero creo que ellas mismas también pueden afirmar por su conocimiento en el sector que no es lo general, sino que todavía pues, hay muchos profesionales que tienen esa falta de formación. ¿Motivo? Bueno, pues suelen esgrimir falta de tiempo. En muchas ocasiones no hay una formación específica que les venga bien para el desempeño de su trabajo, o si la hay, se lleva a cabo en lugares que están lejanos a su explotación o a su vivienda, o a horarios que no les convienen, etcétera, etcétera. En el caso de personas de mayor edad, pues como decía, en ocasiones ya es la desgana, ya pues no tienen ya las fuerzas suficientes como para seguir formándose después de tantos años de trabajo profesional. Como otras cuestiones sociales que también están resultando obstáculos para el perfecto funcionamiento del sector ganadero, del sector del porcino, es la menor predisposición que tiene la gente para vivir en una zona rural y para trabajar en una zona rural. La verdad es que esto os lo digo en primera persona. Primero, como mujer rural que soy, que estoy viendo cómo mi pueblo cada vez tiene menos habitantes, cómo la gente se va espantada y prefiere vivir en ciudades. Os lo digo como profesora de una escuela de ingenierías agrarias, que
que veo también como cada vez tenemos menos alumnos, porque nuestros posibles alumnos, que en el futuro serían ingenieros agrícolas, ingenieros de industrias, ingenieros forestales, bueno, pues ahora que están cursando bachillerato, pues ven que eso es trabajar en el campo y no lo quieren como su futuro. Con lo cual, bueno, pues ya os decía que esto es algo que lo veo en primera persona. Y además teniendo en cuenta que nuestras titulaciones tienen unas salidas laborales del 100%, es decir, tenemos una empleabilidad del 100%. ¿A qué se debe entonces esto? Bueno, pues yo creo que se debe a un proceso de modernización de la sociedad, a un proceso de que la cultura urbanita es la que prima hoy en día y son, bueno, pues las preferencias que tiene hoy la sociedad. Tampoco ayuda el que dentro de las zonas rurales haya un desmantelamiento tan exagerado como existe de servicios sociales y de otro tipo de servicios. Es decir, el que te cuestiones ir a vivir a un pueblo y que sepas que el médico solo va un día a la semana por allí, pues claro, no ayuda para decidir quedarte allí a vivir, o el que no haya un colegio para tus hijos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues también esto está muy, muy relacionado con la falta de servicios, con la descapitalización económica y social de las zonas rurales. Y finalmente, pues he dejado ahí ese tema, también un tema bastante controvertido, relacionado con la progresiva tendencia de la sociedad hacia un menor consumo de carne y también la progresiva tendencia hacia una falta de sensibilización acerca de los beneficios de la ganadería. Lo he intentado poner de la forma más suave posible, todos sabéis de lo que estoy hablando y de, bueno, pues todo el problema que le está suponiendo al sector cárnico en general, al sector cárnico ganadero, bueno, pues el desprestigio que está sufriendo por parte de ciertos sectores, por parte de ciertos grupos de presión. Sabemos que incluso hay otros intereses de otro tipo más allá, pero bueno, pues que están afectando negativamente al sector ganadero, al sector del porcino. La solución, pues yo creo que hay que buscarla dentro o una de las soluciones, o varias de las soluciones, hay que buscarlas dentro del propio sector. Quizá falta pues marketing adecuado, quizá falta el que el sector se valorice todo lo necesario. Antes decíamos que las cosas se estaban haciendo bien, que pues el sector del porcino es uno de los, en España, bueno, pues está a la cabeza prácticamente a nivel mundial. Bueno, pues hace falta eso, hace falta publicitarse y que eso se sepa y que se sepan las bondades del consumo de carne de cerdo, etcétera, etcétera. Y también en tono el mea culpa, porque también posiblemente los investigadores que nos dedicamos a esto, pues no hayamos investigado y no hayamos publicado todo lo necesario en torno a este sector para mostrar desde un punto de vista científico pues esas bondades de las que hablaba antes, o para realizar análisis, estudios coste-beneficio en los que se vean cuáles son esos beneficios netos de este tipo de actividades en las que, como decíamos antes, existe contaminación como otros sectores, pero también existen una serie de externalidades positivas y ambas, bueno, pues es necesario valorarlas y es necesario pues ponerlas en la balanza y ver si esos beneficios netos finalmente son positivos o negativos, pero teniendo en cuenta todo tipo de costes y todo tipo de beneficios, no solamente económicos, no solamente ambientales, sino también sociales. Y hasta aquí mi intervención. Bueno, pues he dejado bastantes cosas en el aire, pero como decía, animando a que ahora en la mesa redonda se traten un poco más en profundidad y, por supuesto, animando también a que las personas que estén asistiendo a este webinario pues también entren en el debate en los minutos finales. Muy bien, muchas gracias por vuestra atención. Pues, muchísimas gracias, Margarita. Ha sido una
presentación excelente. Como decías, los temas darían para varios webinarios, pero vamos a intentar dar un repaso a los más destacados en la mesa redonda. Para ello, además de Margarita, que se va a unir a la mesa, contamos con 4 jóvenes del sector. Tenemos a Aymara Luengo, ganadera. Ella cuenta con el título de técnico superior en ganadería y asistencia en sanidad animal y tiene también formación en bienestar animal con el certificado específico de porcino. Lleva alrededor de 5 años en el sector y comenzó en 2018 en una granja cerca de Talavera de la Reina. Un año después se incorporó a Inopor, que es una empresa familiar del sector porcino de Segovia, que es donde trabaja actualmente. Siempre ha hecho labores en el área de partos y hace 3 años se pasó a la zona de gestaciones y ahora está como encargada en uno de los centros de producción de la empresa segoviana. Muchas gracias, Aymara, y bienvenida. También tenemos a Carlos Baeza, veterinario, que es de Vallelado, un pequeño pueblo de Segovia. Viene de una familia de ganaderos con una empresa que fundó su abuelo en 1982 de avicultura de puesta y de producción porcina. Él se graduó en veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid y tras acabar sus estudios empezó a trabajar en sus empresas, Granja Baeza Fraile y Porcipavina, como técnico comercial para una distribuidora de piensos. Desde junio de 2022 se centró en sus granjas de reproductoras y transición, aunque también realiza alguna asesoría en granjas de fase 2. Y además es campeón del mundo de 2022 de pelota vasca en especialidad de herramienta. Así que tenemos a todo un campeón. Muchas gracias también por estar aquí, Carlos. Y a Neus Serrentí, ganadera en la granja Terraplé. Es graduada en Administración y Dirección de Empresas y lleva trabajando más de 12 años en la empresa. Ella, desde que hacía sus estudios, ya tenía claro que quería dedicarse al negocio familiar. Le enseñó su abuelo y ahora junto con su padre lleva el control interno y externo de un grupo de 7.000 cerdas reproductoras de producción de lechones. Y por último, pero no menos importante, Sonia Bell, que es veterinaria licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y que trabaja hace 12 años en Cooperativa Ganadera de Caspe en el departamento de producción. En 2020 hizo el programa de desarrollo directivo en el IES de Barcelona y desde hace un año trabaja en codirección de Cooperativa Ganadera Caspe junto con Carolina Luna. Así que muchas gracias a todos, es un placer teneros aquí y si os parece voy a lanzar algunas preguntas, vais contestando quienes quieran. Si el público por favor tiene preguntas lo podéis poner en el chat y empezaría preguntando cómo veis la incorporación de mujeres y jóvenes al sector porcino y también cuáles de los temas que ha puesto sobre la mesa Margarita, bueno, cuáles queréis comentar o si hay alguno en especial que haya supuesto un obstáculo para vosotros en vuestra incorporación al sector porcino. Quien quiera empezar que tome la palabra, por favor. Muchas gracias. Empiezo Bueno, yo. Sonia, empieza tú, venga, empieza tú. A ver, buenas tardes a todos. No, simplemente respecto a la pregunta que nos haces de cómo veis la incorporación de mujeres y jóvenes en el sector. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar la imagen del sector. Debemos de vendernos mejor. Por otro lado, también es muy importante que las empresas tengan planes de igualdad y que sean firmes en sus planes de igualdad, porque al final esto hace que las organizaciones sean más sostenibles socialmente, ¿vale? Y bueno, respecto a qué podemos hacer desde la organización para profesionalizar el sector y para captar mujeres, nos estamos refiriendo a mujeres, pero al final talento es talento, femenino o masculino, estamos hablando de jóvenes también, pero bueno, vienen con otras exigencias, con otras perspectivas. Y por tanto, desde las empresas, pues lo que podemos hacer es establecer métodos de colaboración con las universidades para desarrollar mandos medios, haciendo prácticas.
teniendo colaboraciones con diferentes institutos de capacitación agraria, tanto FP1 como los FPs duales. Y bueno, al final, pues bueno, de ahí sacas talento, evidentemente lo puedes incorporar a la empresa, pero luego al final es responsabilidad de la propia empresa o de la propia organización desarrollar y formar ese talento. Me explico porque, bueno, sí, la base la tienen, pero las empresas tenemos que trabajar mucho internamente para desarrollar esas personas y como digo, bueno, pues también desarrollar ese plan de igualdad en el que debemos intentar ser paritarios o incluso superarnos, ¿no? Yo entiendo que la situación de cooperativa ganadera de Caspe no es la más habitual, es una situación no al uso. Estamos 2 mujeres en la codirección de cooperativa ganadera de Caspe. El comité de dirección es paritario, mujeres al 49% de mujeres, 51% de hombres. En el equipo de veterinario hay más de un 60% de mujeres, el equipo técnico que yo dirijo, pero sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, del Consejo Rector solo tenemos una mujer y es un porcentaje muy mínimo. Entonces, bueno, pues sí, como decía Margarita, hay ciertos obstáculos todavía que hay que vencer, hay que trabajar, hay que seguir trabajando para vencer estos obstáculos y pues bueno, desde las organizaciones lo único que podemos hacer es comunicarnos mejor, hacer que la imagen del sector sea fiel a la realidad y, por supuesto, desarrollar planes internos para profesionalizar a los jóvenes que podamos incorporar. Sí, bien, pues yo la verdad que muy de acuerdo con lo que ha dicho Sonia, creo que lleva mucha razón y yo creo que la situación que hay ahora mismo en España es la que hay en Segovia y en mi zona, ¿no? Tenemos muchas granjas sin relevo generacional, muchas granjas que no, pues, que los hijos, sobrinos, nietos no siguen y creo que es muy importante pues eso, esa inclusión de jóvenes y de mujeres en este sector. Pero para ello creo que también desde la ganadería creo que tenemos que hacer también bastantes cosas. Yo creo que tenemos que vender nuestra imagen y vender verdaderamente lo que se hace en las granjas. Creo que es un sector cada vez más cualificado, más técnico y eso la gente no lo sabe. Yo personalmente cuando lo hablo con mis amigos y mis allegados, cuando les cuento cómo es un día de un veterinario, de un ganadero o demás y de todos los parámetros que se manejan en las granjas, pues la verdad que se quedan un poco alucinados porque se piensan que en realidad que solo es cuidar cerdos, que darles de comer y ya está, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante vendernos bien, hacer ese marketing, ¿no? Por las redes y cada uno pues, en sus zonas, porque creo que es un sector que si la gente lo comprende es muy atrayente. Y por otra parte, creo que también es importante cuidar mucho al personal, o sea, hacer las granjas que sean bastante accesibles, que sean, al final, detalles como tener un vestuario adecuado, tener unas duchas adecuadas, tener una zona en la que la gente pueda almorzar, parecen en muchas ocasiones parecen bobadas, ¿no? Entre comillas, pero creo que es muy importante pues, que cada uno tenga su zona, su ducha, su espacio de estar bien y luego poder salir después de darte una ducha e ir a cualquier sitio. Que también, por ejemplo, aquí en mi zona de Segovia hay bastantes granjas que son muy viejas y no se han adaptado esas cosas. Entonces, cuando a un joven que no conoce mucho el sector ve ese tipo de cosas, creo que lo echa demasiado para atrás. Y luego otra cosa también importante que ha remarcado Margarita, creo que también es muy importante la introducción de tecnologías. Al final a la gente joven le interesa la tecnología, le interesan los ordenadores, máquinas, todo este tema de protosificadores electrónicos, máquinas de gestación. Son instrumentos que tenemos para mejorar nuestra productividad y el empleo del tiempo en las granjas, que los jóvenes lo entienden, lo comprenden y les gusta y es atrayente, mientras que a mucha gente mayor pues le echa un poquito por atrás. Entonces creo que tenemos que hacer bastantes cosas en esas granjas, adaptarlas, hacerlas accesibles y vender mucho nuestra imagen de sector competente, de sector serio. Y bueno, al final es lo que nos va a llevar a introducir a gente nueva en el sector. Muchas gracias, Carlos. No sé si Aymara o Neus queréis hacer alguna aportación. Adelante, Neus. Yo creo que el tema cultural ha influido mucho, sobre todo en el género femenino. Yo recuerdo en las primeras ferias que fui hace unos 15 años más o menos en Eurotier Hannover o en SPAD en Francia, que todo eran hombres.
pero me alegra comprobar que actualmente en casi todas las convenciones o ferias que esto ha cambiado muchísimo porque cada vez se ven más mujeres. Cabe decir que la mayoría son veterinarias o en empresas, no tanto granjeras que lleven su negocio. Yo tengo la suerte de que he tenido un referente, que es mi padre, que me ha ayudado, me ha apoyado a luchar. Si quiero ir en esa dirección, pues a luchar por ese camino. Y esto me ha empoderado, pero no siempre es así. Como ha dicho Sonia, pues hay muchas barreras que trabajar todavía con esto. Muchas gracias, Neus. Aymara, no sé si quieres aportar algo de tu experiencia. Es que comparado con lo que hay, mi experiencia es un poco mínima, pero sí que es verdad que el tema que ha dicho Carlos de adaptar el tema de las granjas, porque las hay que son muy antiguas, pues es verdad que facilita mucho. Luego también es verdad que tienen ciertas ventajas que comparado con otros sectores, pues yo hablo desde mi empresa o desde quizás donde empecé en el sector porcino, que da mucha facilidad a la hora de conciliar con la vida familiar, tema de horarios, tema de, pues al final es un trabajo que sales y si al final lo tienes todo bien cuadrado, lo tienes todo bien hecho, da muchas facilidades a la hora de poder compenetrarte pues, con tu pareja o con tus hijos o lo que sea, para poder llevar una vida lo más lineal posible. Entonces yo creo que eso podría ser bastante atrayente a la hora de poder incorporar mujeres o jóvenes en el sector. Por aparte que luego pues yo creo que sería muy importante el tema de profesionalizar lo que es el sector porcino, porque es verdad que se ven muchas cosas desde dentro que quizás desde fuera de una imagen como de desprestigio o que luego en realidad no es así, ¿no? Porque hay mucha gente que está muy formada y está capacitada y quiere aprender y quiere seguir evolucionando y mejorando muchas cosas, pero claro, siempre te topas quizás con esa persona mayor, por decirlo de alguna manera, como que están metidos hace 50 años, ¿sabes? Y las cosas que se hacían hace 50 años se quedan hace 50 años, ¿no? Es como, pero bueno, creo que en ese sentido sí que se puede y se ha mejorado bastante. Creo que eso sería bastante importante a la hora de poder atraer a gente al sector y pues, lo que ello conlleva, claro. Muchas gracias a todos. Por ir más hacia lo que es el grupo operativo Redaporc, ¿cuál es vuestra opinión acerca del uso prudente de antibióticos en la producción porcina y sobre el control de la bioseguridad actual? Pues ahí quizá los veterinarios pueden aportar más. Bueno, respecto a, yo creo que todo el sector en estos momentos está muy concienciado y está haciendo grandes esfuerzos para hacer un uso racional de los antibióticos, aunque yo creo que la verdad que no se está viendo todo el esfuerzo que estamos haciendo o está quedando bastante enmarañado el esfuerzo que estamos haciendo en este momento, dada la situación actual que estamos viviendo y que a lo mejor la situación sanitaria actual que estamos viviendo y que a lo mejor no nos deja estar en los niveles o estar en el sitio en el que quisiéramos estar. Yo creo que los proyectos que se han llevado a cabo y que se siguen llevando a cabo, como Redaporc y demás, bueno, han conseguido alinear a las diferentes piezas del sector, tanto a los ganaderos como a los veterinarios como a la administración. Creo que los conceptos están claros y hay que tener un frente común. Y por tanto, pues seguir ese camino. Ahora bien, tampoco yo creo que lo que no podemos hacer, dada la situación actual, es que los veterinarios entren en pánico, porque al final esto no nos va a llevar a ninguna parte positiva, sino lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro método de trabajo, tienen que cambiar las personas, los cambios van con las personas al final, ¿no? Y tenemos que cambiar, tenemos que ser mucho más precisos en los diagnósticos, tener claro lo que estamos haciendo, acudir mucho más a informaciones históricas de la pirámide y bueno, al final afinar mucho más y ser mucho más estrictos con nosotros mismos. Pero entrar en pánico y echarse para atrás no creo tampoco que sea el camino ni tampoco nos va a llevar a ninguna parte. Por otro lado, yo creo que tenemos que explorar evidentemente pues todas las palancas que tenemos para
para poder hacer un uso racional y mejorar, pues evidentemente, en bioseguridad, también que las empresas de genética trabajen en selección genética, que es mucho más lento, pero selección genética de animales mucho más rústicos, resistentes a ciertas enfermedades. Y bueno, también recurrir evidentemente que como siempre hemos dicho, a los biológicos y a planes sanitarios que sean adecuados a cada situación en concreto. Y respecto, por enlazar, y respecto a qué opinión tienes de la bioseguridad, pues la opinión que tengo de la bioseguridad es que se han hecho grandes avances, que creo que todos estamos haciendo frente común, pero también creo que nos estamos dejando partes importantes por el camino. Quiero decir que sí que se hace mucho hincapié en la bioseguridad, pero también creo que hay que hacer más hincapié en formación interna de las plantillas, y muchas veces la sensación que tengo es que vamos muy al detalle de temas de bioseguridad y se nos pasan por alto cosas que son mucho más importantes o mucho más gordas. En este sentido, yo creo que las empresas también están haciendo esfuerzos, implementando o incorporando gente en las plantillas que se esté dedicando exclusivamente a temas de bioseguridad, porque creo que hay que analizar cada contexto y cada situación en concreto. Y evidentemente esto es lo que nos puede hacer mejorar, ¿no? Pues sí, yo estoy de acuerdo con Sonia, que al final el tema de reducir el uso de antibióticos, creo que a nivel de ganaderos y veterinarios y a nivel de todos los componentes del sector estamos muy concienciados de ello. Quiero recordar que hace unas semanas vi un gráfico que había habido una reducción entre 2015 y 2021 de un 42% de los antibióticos. O sea que bueno, ya hay noticias bastante buenas al respecto. Creo que la línea es clara, la administración también se está haciendo bastante presión para reducir antibióticos cuando no sea necesario, claro. Y ese camino creo que es el horizonte a corto o medio plazo que tenemos que tener. Lo que pasa es que yo creo que este año ha habido pues, un par de hechos que nos han dificultado un poquito las cosas, como ha sido la aparición de cepas de alta patogenicidad de PIRS y esa reducción del óxido de zinc. Entre comillas, nos han sacado las vergüenzas un poco, ¿no? El PIRS pues eso, ha golpeado y está golpeando muy fuerte. Bueno, está complicando un poquito las cosas. Pero bueno, el horizonte creo que todos lo tenemos claro y es a lo que tenemos que ir. Creo que nos tenemos que basar mucho en la ciencia, en epidemiología de enfermedades, intentar, como decía también Sonia, el tema de la bioseguridad, tenerlo muy en cuenta. Y sobre todo en tema de explotaciones nuevas y demás, pues intentar separarlas un poco, hacerlas en lugares un poquito aislados para que ese eje de la pirámide, ¿no? Esa base, sea bastante limpia y que intentemos pues, preservar esa sanidad para toda la pirámide. Aunque es complicado, porque hay un montón de granjas, hay zonas con mucho núcleo de granjas y bueno, pues sabemos lo que eso conlleva. Entonces creo que al final el resumen es, ahora mismo en esta situación en la que estamos para reducir antibióticos, es trabajar muchísimo en partos, en lechoneras, para que esos lechones vayan bien formados y bien desarrollados tanto inmunitariamente como digestivamente a los cebos, cosa que se dice muy rápido y muy fácil, pero bueno, es bastante complicado. Entonces, creo que ahí va a estar el tema. Mucha formación al personal de las granjas, a los veterinarios, a todos nosotros también, y al final es un sector que cambia prácticamente mensualmente, anualmente, ¿no? Cosas que se hacían hace 2 o 3 años prácticamente ahora quedan obsoletas. Entonces, creo que cada vez están saliendo más aditivos, más inmunomoduladores, cada vez se conoce más temas de nutrición respecto a su influencia sobre hacer frente a enfermedades. Creo que tenemos que ir percibiendo esas nuevas corrientes y adaptándonos y intentando hacer las cosas cada vez mejor, manteniendo vacíos sanitarios, bueno, todas estas cosas que creo que todos los que estamos aquí sabemos, pues ahora cada vez quedan o adquieren más importancia. Entonces, hay que concienciar mucho a los ganaderos que no se puede producir como se producía hace 5, 10 o 15 años, porque al final también los cerdos han cambiado mucho, no es el mismo el cerdo que se criaba en los 90, en los 2000, en 2010, que el cerdo que hay ahora, y sus necesidades tampoco son las mismas. Entonces, bueno, creo que tenemos que tenerlo en la cabeza y bueno, pues intentar agarrarnos a estas nuevas corrientes. Si me dejáis aportar a mí un poco esta pregunta, que igual es un poco más técnica, pero yo considero que son los 2 pilares más importantes de una granja.
Por lo que se refiere al uso de antibióticos en una granja, creo que lo más importante es el encalostramiento de lechones. Es una cosa que parece fácil, pero es un trabajo laborioso que requiere de mucho tiempo y no tiene un efecto visible inmediato. Entonces al equipo, a los que están en maternidad, le cuesta mucho entender que es una de las tareas más importantes. Pero creo que un lechón bien encalostrado será un lechón con buena transferencia de inmunidad y eso ayudará a la prevención de enfermedades y a la reducción del uso de antibióticos. Y esto a veces no le damos mucha importancia. Y por lo que se refiere a la bioseguridad, ha cambiado muchísimo porque yo recuerdo hace tiempo que mi tío entraba en la granja con ropa de calle después de venir de comprar de una ferretería con la que se encontraba con 40 granjeros más. Y ahora pues las granjas tienen un control inmenso de accesos, de vallas perimetrales, de programas de control sanitario, de registro de animales, infinitas cosas para garantizar la seguridad de todo. Y sobre todo la bioseguridad es muy importante porque una granja tiene que estar muy limpia. Yo siempre hago el símil a mi equipo de que una granja tiene que parecerse a un hotel de 5 estrellas. Y sí que es verdad que podrán aparecer otros agentes, como ha dicho Sonia, que siempre hay cosas que quieren hacer bien la bioseguridad, pero como más limpia esté la granja, menos riesgo tendrás de que entre alguna cosa externa, algún patógeno. Bueno, yo por lo que llevo viendo estos años, creo que sí se ha mejorado bastante en bioseguridad, creo que se han puesto a la gente bastante concienciada en ello, pero creo que para el uso de antibióticos debe de ir de la mano con un buen plan de bioseguridad, porque si al final reduces bien la bioseguridad, o sea, controlas bien la bioseguridad, bien la trazabilidad tanto de lechones como de personal que entre y salga de la granja, así pues como ha dicho Neus, de ropa que salgas por un lado y luego entres por otro, o mismamente en la misma granja cuando cambias de zona, al final si solo tienes o llevas un plan bastante correcto, creo que eso al final, aparte del encalostrado y del buen manejo de los animales, creo que también se puede llegar a reducir en el uso de antibióticos, puede repercutir algo. Bueno, y desde el grupo Redaport que esperamos también que la herramienta que se ha desarrollado ayude en esos aspectos, y en la web también hay una guía con recomendaciones acerca de bioseguridad que esperamos que sea útil también. ¿Qué opináis sobre la vacunación como estrategia de reducción al empleo de antibióticos? Bueno, la opinión es evidente. Tenemos que ir a biológicos es decir, prevenir biológicos ya sean comerciales o incluso en forma de autovacunas, evidentemente bien hechas y con todo el rigor y bien aplicadas, ¿no? Pero está claro que el uso de biológicos o de más biológicos, en este caso para prevenir, es una de las palancas fundamentales para reducir el uso de antibióticos. Y yo creo que todos, bueno, al final todos estamos ahí, ¿eh? Todos estamos ahí porque tampoco no nos queda de otra. Tampoco es que hay que mirar los costes, evidentemente, hay que utilizar lo que sea necesario, pero sí que en prevención son la mejor herramienta que tenemos ahora mismo. Y yo opino al final lo mismo. Creo que al final todos estamos en torno a eso, ¿no? A intentar utilizar la utilización de esas vacunas para intentar prevenir los procesos. Al final, económicamente nos va a salir mejor que si estamos medicando siempre de continuo, desde un punto de vista económico. Entonces creo que los laboratorios se están poniendo las pilas, están sacando vacunas y perfeccionando otras. Y bueno, pues creo que es el camino de futuro que tenemos, ¿no? Es una herramienta a utilizar y creo que cada vez va a adquirir mayor dimensión y mayor importancia. Perfecto, tenemos una pregunta en el chat. Antonio Palomo felicita a Margarita y a las 4 personas que estáis participando en la mesa redonda y nos pregunta qué opináis de la importancia de la compatibilización de horarios, poder adquisitivo, salarios, bonus y valoración personal versus social para atraer y fijar equipos humanos en nuestras empresas o granjas de porcino. Entiendo que es una pregunta abierta y que incluye también a Margarita, así que
Os dejo la palabra. Respecto a la pregunta de Antonio, el tema, yo creo que está hablando de conciliar, ¿no? Al final de los horarios y demás. Bueno, los que estamos aquí y los chicos también lo han comentado, las granjas grandes, profesionalizadas, incluso las pequeñas, actualmente han hecho grandes esfuerzos por adaptar sus horarios y hacer que el trabajo sea mucho más atractivo a jóvenes y a mujeres. Se trabaja en horarios intensivos, se dan días de fiesta entre semana para cubrir las guardias de los fines de semana, por supuesto, se está trabajando 40 horas semanales o menos. Entonces, quiero decir que estamos con nuestra coyuntura, con nuestras características propias, pero al final somos un sector profesionalizado, industrializado y que tiende a implementar las mismas técnicas de remuneración, de bonus y demás que tienen otros sectores industrializados. Entonces, respecto al bonus social que representa, bueno, es que eso es lo que al final tenemos que cambiar con la imagen y con la comunicación. Yo creo que también en lo que son los pueblos y los ambientes rurales se está valorando el horario, se está valorando que se trate bien a la gente, que se invierta en formación, que hagan equipo, que colaboren conjuntamente. Yo creo que al final también evidentemente hay que pagar al personal, eso está claro, es evidente, pero también creo que hay muchas otras cosas que valorar, como el trato, el horario, que te entiendan, que te den horas, al final que puedas tener tus días para poder llevar al niño al médico, que puedas conciliar evidentemente y que todos seamos abiertos de mente para llevar esas plantillas. Yo creo que esa al final es la clave de tener jóvenes y tener mujeres incorporadas a las plantillas de las granjas y a las organizaciones ganaderas en general. Muy bien, ¿alguna otra aportación? Margarita, por favor. Ya he hablado mucho rato, pero bueno, sí, por dar un poco o insistir en lo que ya ha dicho en la exposición y también lo que ha dicho ahora Sonia, es fundamental el mostrar el sector como un sector profesionalizado, como un sector avanzado, tecnológicamente avanzado, lo decía también antes Carlos, que está incorporando los mismos avances que está incorporando cualquier otro sector industrial, con lo cual es un sector atractivo para cualquier persona cualificada con cualquier, o no cualificada, con cualquier tipo de cualificación. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es la base. Pero muchas veces no es la visión que tiene la sociedad del sector, que se cree pues que trabajar en un sector ganadero pues es cuidar de animales, pero cuidar de animales como se hacía hace 200 años. Entonces, la necesidad de visibilizar todas estas bondades y todas estas formas de trabajar, visibilizar esas buenas prácticas que nos acaba de decir Sonia que existen en su organización, pues eso lo tiene que ver toda la sociedad. Porque nosotros sabemos que estamos haciendo las cosas bien, repito, pero lo que nos falta es venderlo y lo que nos falta es darlo a conocer. Y yo creo que eso sentará las bases para que haya bastante más personas, mujeres jóvenes, que se quieran incorporar al sector. Perfecto. Bueno, esperemos que con seminarios como este también se ayude a conocer más al sector y desde luego en Interpork se trabaja bastante en comunicación. Pero bueno, tenemos otra pregunta de Alicia en el chat que felicita a todos por la gran exposición y su pregunta es para Neus Serrentí y también para las personas mujeres que ocupan cargos directivos. Pregunta cómo aceptan los trabajadores del sexo masculino la presencia de la mujer en cargos directivos y si aceptan con facilidad las directrices impuestas.
Pues como bien he dicho, yo he tenido la suerte de tener a mi padre como referente que me ha ayudado a luchar por esto, pero sí que es verdad que gente cercana a mí no apostaba para nada para mí al principio, porque al tratarse de una empresa familiar, pues todos pensaban que mi lugar estaba a la sombra de mis primos. Porque como mujer pues me faltaba experiencia para sacar adelante el proyecto, pero bueno, en la actualidad esto se ha demostrado que no es así y pues he tenido la suerte de sacar adelante las 3 granjas, aportando siempre tecnología y siendo respetuosa con el medio ambiente y los animales. Y sí que me gustaría decir que urge la necesidad de incorporar mujeres en la toma de decisiones en los diferentes eslabones de la cadena, que ocupen cargos de mando y cargos importantes en las empresas. Y nada más. Muchísimas gracias, Neus. No sé si hay alguna aportación más o alguna pregunta más en el chat. Si no, ¿qué visión tenéis a corto o medio plazo sobre los temas que hemos tratado? Y si tenéis cualquier otro tema que queréis sacar, la verdad es que estamos ya un poco fuera de tiempo, pero yo creo que el debate está siendo muy interesante y compensa habernos pasado un poco. Respecto, bueno, por acabar, ¿no? Y finalizar, yo completamente de acuerdo con lo último que ha dicho Neus. Yo creo que urge que sigamos con esos planes de igualdad, luchando y ejecutando diferentes iniciativas para incorporar mujeres y jóvenes y urge incorporar mujeres en los órganos de dirección. Yo creo que contra todo pronóstico es muy positivo para una organización tener mujeres en los órganos de dirección. Yo creo que cuando hay mujeres y hombres se producen sinergias en las decisiones alcanzan otros niveles porque al final se comparten diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas porque al final pensamos diferente. Entonces yo creo que la calidad de esas decisiones y de esos planes estratégicos es mucho mejor cuando hay mujeres y hombres en eslabones o en sitios de dirección. Por tanto, sí, Neus, totalmente de acuerdo. Urge incorporar mujeres en cargos directivos de cooperativas y de las diferentes empresas, porque yo creo que esto sería un síntoma muy importante de madurez del sector. También ayudaría y contribuiría a mejorar la imagen. Y respecto a lo que ha dicho también Margarita y demás, pues bueno, hay que mejorar mucho los temas de comunicación, sobre todo de comunicación externa, de saber vendernos, de explicar bien lo que hacemos, de que se quede una imagen fiel, ¿no? De lo que es nuestro trabajo, de lo que son las granjas y que no solo se vea lo que algunos quieren ver. ¿Me explico? Entonces, en esta línea estamos. Yo creo que las empresas han hecho grandes cambios, están trabajando muy duro en esas líneas y que bueno, estamos más cerca también de conseguir los objetivos. Bueno, por mi parte, perdón. Por favor, Carlos. Sí, por mi parte, pues un poco también, no quiero ser repetitivo con lo que ha dicho Sonia y todas las compañeras. Por mi parte, creo que también es importante eso, añadir mujeres al sector, añadir mujeres a los cargos directivos, por lo que decían. A veces, incluso la forma de pensar de hombres y mujeres es en ciertas cosas un pelín diferente y creo que al final eso es positivo, ¿no? Eso al final genera cohesión y genera ideas nuevas y positivas y creo que va a venir muy bien al sector. Y luego respondiendo un poco también en cuanto a la visión a corto y medio plazo, aparte de esto de añadir mujeres a cargos directivos y mayor cantidad de mujeres al sector, creo que también es importante hacer, como decíamos antes, hacer las granjas cómodas, hacer las granjas accesibles, trabajar mucho en temas de comunicación para hacer ver lo que verdaderamente hacen los granjeros, los veterinarios y toda la gente, fábricas de piensos, toda la gente alrededor que está del sector y trabajar mucho con los equipos humanos. Una vez que tenemos el personal, creo que hay que cuidarle mucho. También respecto a la pregunta que ha hecho Antonio Palom,
que ha sido en concreto mi tutor del TFG y del TFM. Entonces le mando un saludo desde aquí. Entonces creo que es importante, una vez que tenemos a gente, cuidarla mucho, ¿no? Cuidar eso, instalaciones, cuidar salarios, cuidar conciliación laboral, y son cosas que verdaderamente la gente valora, y si a alguien verdaderamente le gusta ese trabajo, va a hacer que se quede, y la gente muchas veces hay que escucharla un poco, sus necesidades, sus vidas y demás, y actuar un poco a veces de psicólogo, ¿no? Para intentar que los equipos se engarcen de forma cohesionada entre ellos, y creo que es una de las claves de la granja. Aparte de la sanidad, de la nutrición y de la genética, creo que el cuarto pilar es el equipo humano, y lo podemos ver que granjas que tienen a X persona a X equipo, y respecto a otras que tienen un equipo peor, pues no tiene nada que ver. Entonces creo que son las cosas que nos tenemos que apuntar en la libreta, y a corto o medio plazo mejorar y potenciar. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta. José Carlos Vicente nos pregunta: ¿qué mensaje lanzaríais para atraer a jóvenes y a mujeres al sector? Y yo creo que con esto ya acabamos. Carlos, ¿no quieres decir nada? ¿Qué mensaje lanzarías? Pensaba que ibas a empezar tú ahora. ¿Qué mensaje lanzarías? Bueno, yo por comunicar y por comunicar bien, pues eso, que el sector porcino español es líder en producción a nivel europeo, que somos productores de alimentos para el mundo, que realmente es un sector que ha avanzado mucho a nivel de digitalización, de nuevas tecnologías, de implantación de nuevas técnicas disponibles, ha avanzado mucho en sostenibilidad medioambiental, en innovación, que se están haciendo las cosas bien, y luego pues que disponemos de instalaciones que, como ha dicho Carlos, pues tienen el confort o el mismo nivel de confort o la misma situación o incluso mejor de lo que podrían disponer en cualquier otro puesto de trabajo, ¿no? Nos hemos esforzado por tener unas instalaciones muy dignas, trabajadores confortables y bueno, buenas herramientas, y que realmente es un sector en el que yo creo que si empiezas a trabajar al final te engancha, ¿no? Está estrechamente vinculado en el medio rural, pero si eres rural o incluso sin serlo, ¿no? Es un sector que te puede llegar a enganchar, y que, bueno, que es un sector en el que uno puede avanzar, puede desarrollarse y puede profesionalizarse si tiene actitud y ganas. Y totalmente de acuerdo yo creo que hay jóvenes, hay mujeres, hay buenos equipos de trabajo, es como ha dicho Carlos, las plantillas bien cohesionadas, con la menos rotación posible, son al final la que tiene mejores resultados técnicos. Creo que hay que luchar por eso también. Y bueno, simplemente comunicar bien y explicar bien lo que hacemos, y que, bueno, ni somos tan contaminantes, ni hacemos las cosas tan mal, sino que todo lo contrario, y que la visión está muy sesgada. Muchísimas gracias, Sonia. ¿Alguien quiere aportar algo más? Si no, bueno, yo creo que ha sido un lujo teneros a los 5, y que habéis sido un perfecto ejemplo de lo preparada que está la gente del sector, y daros las gracias a todos y, por supuesto, a todos los asistentes. Recordaros que la grabación estará disponible y que podéis visitar la página redaport.es para más información también. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Muchas gracias, un placer y buenas tardes. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.